Hay historias que atravesaron siglos. Historias que cambiaron de idioma, de tierra y de tiempo. Y que, aún así, siguen hablando de nosotros. Hoy, en Clásicos en Cuento, te voy a contar una de las más grandes de la literatura universal. Esta es la historia de Don Quijote y su lucha contra los molinos del mundo. En un lugar de la Mancha, vivía un hombre llamado Alonso Quijano. No era rey. No era guerrero. No era famoso. Era un hombre común, que amaba leer. Leía historias de caballeros, de castillos, de princesas, de gigantes, de hazañas imposibles. Leía tanto, que empezó a ver el mundo con los ojos de sus libros. Y un día pensó algo extraordinario. Si en el mundo ya no quedaban caballeros andantes, entonces tendría que convertirse en uno. Así fue como Alonso Quijano decidió cambiar su vida. Se puso una armadura vieja, acomodó como pudo sus partes gastadas, y eligió a su caballo. Era flaco, cansado, bastante común, pero para él, era un noble corcel. Y por eso lo llamó Rocinante. Después pensó en una dama, porque todo caballero debía dedicar sus aventuras a alguien. Entonces imaginó a una mujer sencilla del pueblo, transformada en una gran señora, y le dio un nombre digno de leyenda: Dulcinea del Toboso. Ya casi estaba listo. Solo faltaba una cosa: ser nombrado caballero. Como no tenía castillo, ni rey, ni ceremonia, llegó a una venta del camino, y en su imaginación, aquella venta se volvió un castillo. El ventero le pareció un señor importante. Las muchachas del lugar, damas distinguidas. Todos lo miraban con sorpresa. Algunos se reían. Otros no entendían nada. Pero Don Quijote hablaba con tanta seriedad, que al final el ventero siguió la escena. Tomó una espada. Improvisó una ceremonia. Y lo nombró caballero. Y así nació Don Quijote de la Mancha. A la mañana siguiente salió al camino, convencido de que el mundo necesitaba su ayuda. Poco después vio, a lo lejos, unos molinos de viento. Altos, blancos, con sus aspas girando lentamente. Pero Don Quijote no vio molinos. Vio gigantes. Gigantes enormes, amenazantes, desafiándolo. Entonces bajó la lanza, apretó el paso de Rocinante, y se lanzó al ataque. Pero cuando estuvo cerca, una de las aspas lo golpeó con fuerza. La lanza se rompió. Don Quijote salió despedido. Y cayó al suelo, golpeado, y lleno de polvo. Cualquiera habría entendido el error. Cualquiera habría dicho: eran molinos. Pero Don Quijote no. Él explicó que un hechicero había transformado a los gigantes, para quitarle la gloria de vencerlos. Porque cuando alguien cree profundamente en sus sueños, a veces prefiere cambiar la explicación, antes que renunciar a lo que imagina. Después de varias aventuras, entendió que necesitaba un compañero. Alguien que lo acompañara en el camino. Y así apareció Sancho Panza. Sancho era muy diferente. Don Quijote soñaba. Sancho observaba. Don Quijote veía castillos. Sancho veía ventas. Don Quijote veía gigantes. Sancho veía molinos. Don Quijote hablaba de honor, de gloria, de justicia. Sancho pensaba en la comida, en el descanso, en llegar sano a casa. Y sin embargo, aceptó acompañarlo. Montado en su burro, siguió a Don Quijote por caminos polvorientos, aventuras absurdas, y problemas inesperados. Juntos vivieron confusiones, tropiezos, burlas, caídas, y momentos tan extraños como inolvidables. Muchas veces Don Quijote se equivocaba. Intervenía donde no debía. Entendía mal lo que veía. Y terminaba metido en situaciones desastrosas. Pero había algo en el que nadie podía negar. Sus intenciones eran nobles. De verdad quería ayudar. De verdad quería defender a los débiles. De verdad quería que el mundo fuera mejor. Y eso lo volvía ridículo, sí, pero también entrañable. Sancho, aunque protestaba, seguía a su lado. A veces lo corregía.
A veces se quejaba. A veces no entendía nada. Pero no lo abandonaba. Porque detrás de las locuras de Don Quijote, había bondad. Había una necesidad profunda de creer que la vida podía ser algo más que rutina, cansancio y resignación. Con el tiempo, muchos se rieron de él. Otros lo engañaron. Otros lo miraron como a un loco. Pero también hubo quienes comprendieron algo importante. Don Quijote no solo peleaba contra molinos. Peleaba contra un mundo sin ideales. Contra la costumbre de aceptar todo tal como es. Contra la idea de que soñar es inútil o ridículo. Y quizá por eso su historia sigue viva. No porque siempre ganara. No porque siempre tuviera razón. No porque fuera fuerte. Sino porque se atrevió a imaginar una realidad mejor. Con el paso del tiempo, el cansancio llegó. Las derrotas pesaron. Y un día, ya de regreso en su casa, Don Quijote enfermó. Poco a poco, volvió a la lucidez. Dejó atrás sus delirios. Y volvió a ser Alonso Quijano. Comprendió todo. Y, en paz, se despidió de este mundo. Sancho estuvo cerca. Y en ese final silencioso, quedó una verdad que todavía conmueve. La vida necesita sensatez, sí, pero también necesita imaginación. Necesita ver las cosas como son. Pero, de vez en cuando, animarse a verlas como podrían ser. Por eso Don Quijote sigue cabalgando en la memoria de todos. Porque alguna vez, todos soñamos con cambiar algo. Todos vimos un poco más allá de lo evidente. Todos quisimos creer, aunque fuera por un momento, que los sueños podían empujar la realidad. Y aunque el mundo diga que eran molinos, a veces, todavía hace falta alguien que se anime a correr hacia ellos. Cierre fijo. Y así termina esta versión de Don Quijote de la Mancha, un clásico sobre los sueños, la locura, la nobleza, y la fuerza de imaginar un mundo mejor. Gracias por escuchar. Y así termina esta versión de Don Quijote de la Mancha. Una historia que, aun después de tantos siglos, sigue teniendo algo para decirnos. Esto fue Clásicos en Cuento, grandes obras de la literatura universal, contadas de manera simple, cercana y amena.